Buenas tardes a todos. Bueno, continuando con este programa de conferencias que tenemos el día de hoy, 7 de octubre, damos la bienvenida al maestro José Horus Canacasco Coronel, que nos va a ayudar a impartir la conferencia La prueba científica en el proceso penal acusatorio. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez, le agradecemos infinitamente al maestro Canacasco Coronel el hecho de que nos haya aceptado dar esta conferencia. Antes de iniciar la conferencia, quisiera leer una síntesis curricular del maestro Canacasco Coronel. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ha concluido con méritos académicos los estudios de maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses y especialista en Criminalística. Ha recibido capacitación en técnicas de litigación oral en materia penal por la Universidad de San Diego. Se encuentra certificado para impartir cursos de capacitación en el nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Ha sido profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema abierto, impartiendo las materias de juicios orales en materia penal y de vía del proceso. Es abogado postulante en materia penal, asesoró al equipo campeón de la Facultad de Derecho en el concurso universitario de investigación en materia penal en el 2006 y funge como experto en distintas disciplinas forenses. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el maestro Canacasco Coronel. Maestro. Muchas gracias, maestro. En primer lugar, me gustaría agradecer al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al jefe de la división, el maestro Fausto Razo, a nuestra coordinadora, la maestra Gabriela Ancona, y desde luego al maestro Orlando Montelongo, que sin su apoyo y sus esfuerzos para tener estos foros abiertos a ustedes, no podríamos llevar a cabo estas actividades académicas. Un aplauso, por favor, para en segundo lugar, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saber que hay abogados interesados en estos temas que son tan importantes para comprender el proceso penal acusatorio y sobre todo cómo se produce y cómo se desahogan estos medios de prueba en este novedoso sistema procesal. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la prueba y lo que es la prueba científica dentro del proceso. Inicialmente debemos delimitar lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 271. En este artículo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tres supuestos que debemos entender para poder hablar de prueba y sobre todo de nuestro tema, que es la prueba científica. El 261 nos tiene como título los datos de prueba, medios de prueba y prueba. Son tres acepciones diferentes y que giran en torno a la prueba dentro del proceso penal. ¿Qué es un dato de prueba? Dice el 261 que el dato de prueba es la referencia a determinado medio de convicción. Medio de prueba nos dice que es la fuente que permite llevar información al órgano jurisdiccional cumpliendo con las formalidades del procedimiento. Y por último, prueba nos dice que es todo conocimiento cierto, probable, que llevamos al proceso ante el tribunal de enjuiciamiento, que es el encargado de dictar la sentencia, y que es introducido respetando los principios de inmediación y contradicción dentro del proceso. Y la parte más importante de este artículo, y me gustaría hacer énfasis en ello, es lo que establece en la última parte.
sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. ¿Qué quiere decir esto si lo analizamos procesalmente? No todos los medios de prueba desahogados en la audiencia de juicio llegan a ser prueba para ser utilizada por el órgano jurisdiccional al momento de dictar una sentencia. Entonces, entendiendo esta diferencia entre datos de prueba, medios de prueba y prueba, podemos establecer de una manera categórica que la prueba únicamente se genera ante la etapa de juicio en el proceso penal acusatorio. Un poco más adelante vamos a analizar esta regla. En segundo lugar tenemos una definición de prueba científica. Con la lectura de este artículo del 261 podemos establecer claramente que una prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho. Ahora, ¿qué debemos entender respecto a la prueba científica? Nos dice, efectivamente, se trata de una prueba generada al igual que todas las demás. ¿Qué otros medios de prueba tenemos? Por ejemplo, la testimonial, tenemos una prueba documental, prueba material, incluso tenemos la declaración del procesado. Pero una prueba científica, nos dice la definición, permite obtener conclusiones muy próximas a la verdad o certidumbre objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos pruebas dentro del proceso penal acusatorio y además tenemos la prueba científica, que visto desde otro punto de vista, ¿no? O analizado desde otro punto de vista, la prueba científica nos arroja un mayor grado de certeza. ¿Por qué? Porque se basa en un método o en un sistema sobre el análisis de cosas o personas. Aquí hay que hacer una acotación de la prueba científica, nos dice la definición. Puede ser racional o fiable o exacta o verificable. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente del debate que surge en torno a todas las materias periciales que hay en las procuradurías, ¿no? Que dicen algunos, es que no todas son ciencias, es que unas son disciplinas. Lo que nos dice esta definición es que vamos a entender como prueba científica aquella que llegue a sus conclusiones a través de un método o un sistema. Dígase en este caso el método científico. Y para resolver este problema podemos encontrar de dos tipos. Aquellas que llegan a una conclusión racional o falible y aquellas que son exactas y verificables. En materia de las ciencias podemos entender esa clasificación como las que se denominan de resultados presuntivos y las que tienen un resultado confirmativo. Por ejemplo, en los estudios toxicológicos que lleva a cabo un especialista en materia de química, podemos llegar a obtener un resultado por medio del análisis de la orina o podemos llegar a través de un análisis de sangre. ¿Cuál es el que tiene esta calidad de ser confirmativo? O en lo que nos dice la técnica de la definición, ser exacto verificable, el que se lleva a cabo a través del estudio de muestras de sangre, mientras que el de orina simplemente va a ser orientativo para el órgano jurisdiccional, lo cual nos lleva a un resultado racional o fácil. Entonces, esta es la primera limitación que tenemos que hacer en nuestro estudio. Tenemos lo que es una prueba y lo que es una prueba científica. Hablábamos hace un momento del proceso penal acusatorio. El proceso penal acusatorio, según establece el artículo 211 del Código Nacional, se divide en tres etapas. Tenemos una etapa de investigación, tenemos una etapa intermedia y tenemos una etapa de juicio. Podríamos analizar el mismo artículo 261 que nos habla de datos de prueba, medios de prueba y prueba con esta gráfica. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa de investigación? El Ministerio Público tendrá que integrar un expediente escrito que se denomina carpeta de investigación. ¿Con qué finalidad? De llevar a cabo actos de investigación con los que pueda justificar la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que lo haya cometido el imputado. Entonces, esto quiere decir que el Ministerio Público, al dirigir la investigación, valiéndose del auxilio de las policías y de los peritos, llevará a cabo diversos actos de investigación.
que tienen como finalidad acreditar que existió el hecho delictivo y acreditar la participación o la autoría de parte de la persona que ha sido señalada como imputada. Entonces, todos esos actos de investigación se concentrarán en algo que se denomina la carpeta de investigación. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, tenemos los antecedentes de la investigación. Todo esto ocurre en la etapa de investigación. ¿Bien? En este momento tenemos, decíamos, un registro escrito, se llama carpeta de investigación. Todo lo que está registrado en esa carpeta nos permitirá obtener datos de prueba. Es decir, decíamos, el 261 establece un dato de prueba, es la referencia a determinado antecedente de la investigación. Entonces vamos a trasladar esto a nuestra prueba científica. El Ministerio Público en esta etapa da intervención a un perito. Hablamos de un perito, por ejemplo, en dactiloscopía, ¿verdad? Después de que se ha llevado a cabo la investigación criminalística en el lugar de la investigación, se advierte que existen fragmentos dactilares que son susceptibles de un análisis dactiloscópico. El Ministerio Público hace una solicitud, una petición ministerial a ese perito para que intervenga y haga un procesamiento de la evidencia. Entonces, ese perito va a tener que hacer un informe escrito que se va a incorporar a la carpeta de investigación. Estamos hablando que entonces tenemos un informe pericial en esto que puede ser una carpeta de investigación. ¿Qué es el dato de prueba? El dato de prueba, entonces, será la referencia a ese informe pericial. Cuando el Ministerio Público diga, del dictamen rendido por el perito Javier Solís, quien ha llegado a la conclusión de que el fragmento dactilar encontrado en el arma corresponde al pulgar derecho del señor Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el dato de prueba? Podríamos verlo con este ejemplo, la referencia a ese informe pericial. Y esto lo encontramos en la etapa de investigación. Posteriormente, este registro de la investigación, este antecedente de la investigación que está en la carpeta, tendrá que ser ofrecido como medio de prueba en la etapa intermedia. Nos dice el Código Nacional. La etapa intermedia tiene como finalidad el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Entonces, este dictamen pericial, ¿en qué momento se puede convertir en un medio de prueba? Se convierte en medio de prueba en el momento en el que el Ministerio Público lo ofrece como uno de los medios que contempla el Código Nacional. ¿Cuáles son los medios de prueba que contempla el Código Nacional? En estricto sentido son 5. Está la testimonial, la pericial, la prueba documental, la prueba material y la declaración del acusado. Entonces, dentro de estos 5 medios de prueba o fuentes para llevar información al órgano jurisdiccional, el Ministerio Público tendrá que elegir el que corresponde. En este caso, ¿cómo vamos a introducir ese dictamen pericial al proceso? Lo vamos a introducir a través de un medio de prueba pericial, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, al momento de que lo ofrece en la etapa intermedia, se convertirá en un medio de prueba. En la etapa de juicio, ¿no? Nos dices, en el momento en el que se debaten las cuestiones esenciales del litigio, de la controversia. ¿En qué momento? En una audiencia. Se denomina la audiencia de juicio, también la audiencia de debate. En esta audiencia se desahogarán todos los medios de prueba ante el órgano jurisdiccional que se encargará de dirimir la controversia a través de una sentencia. Entonces, en esta audiencia, las partes presentarán, desahogarán los medios de prueba y posteriormente será el órgano jurisdiccional el que les dé valor o los desestime, ¿verdad? Entonces, en este momento, en esta etapa de juicio, en esta tercera etapa, es cuando ese dictamen que emitió el perito y se integró en una carpeta de investigación se puede convertir en una prueba pericial, concretamente y atendiendo a nuestro estudio, en una prueba científica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos de abordar en esta conferencia? Como todos saben, en el 2008 hay una reforma constitucional en la que se modifica el proceso penal, ¿no?,
el proceso penal en nuestro país. Se instaura un proceso penal acusatorio. Nos dice que en donde la forma de llevar la información al órgano jurisdiccional es a través de la oralidad y que se rige bajo 5 principios rectores: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ¿Verdad? Entonces, estos 5 principios rectores son los que rigen a todas las audiencias dentro de nuestro proceso penal acusatorio. No es lo único que cambia. Cambian todas las reglas, sobre todo lo relacionado con las pruebas. Necesitamos atender cada uno de los puntos esenciales para que ese dictamen, esa intervención del perito se pueda convertir en una prueba científica. En este diagrama podemos ver cuáles son esas etapas. Tenemos una intervención inicial de los peritos, de los especialistas, que es cuando tienen conocimiento del hecho delictivo. Tenemos un lugar de la investigación en donde arriba lo que es un primer respondiente y los especialistas, principalmente en materia de criminalística, que se abocarán a la búsqueda y recolección de los indicios. Vamos a encontrar indicios para, decíamos, que el Ministerio Público pueda acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y acreditar la probabilidad de que haya participado en él la persona que ha sido señalada como imputado. Posteriormente, los criminalistas pueden encontrar indicios en ese lugar de la investigación. En el ejemplo que poníamos, tenemos un fragmento dactilar que puede ser susceptible de un análisis aplicando las técnicas por medio de un perito en materia de dactiloscopía. Una vez que tenemos ese indicio, es necesario procesarlo. ¿Por qué? Porque ese indicio como tal no me dice nada, simplemente tenemos un fragmento dactilar, ¿no?, que una vez que se ha procesado podríamos determinar a quién corresponde. Es ese momento en que el Ministerio Público hace una solicitud al área de peritos para que intervenga. Después de esto, el especialista, el perito en materia de dactiloscopía, en nuestro ejemplo, tendrá que elaborar un dictamen escrito. Se incorporará a la carpeta de investigación. Si el Ministerio Público estima que con este elemento de convicción puede acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que lo cometió el imputado, lo ofrecerá en la etapa intermedia como un medio de prueba. Una vez que es admitido como medio de prueba, iremos a la audiencia de juicio donde se tendrá que desahogar atendiendo a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se desahogará, decíamos, de manera oral, regido bajo los principios de contradicción, de inmediación. Y aquí está lo más importante. Será el perito que de viva voz tenga que desahogar la prueba prevista. ¿Por qué todos estos elementos? Número 1. En la primera etapa, en la etapa de investigación, decíamos que hay una búsqueda de recolección de indicios, después hay una entrega de los indicios al Ministerio Público, hay una solicitud ministerial donde le vamos a dar intervención a un perito que va a tener contacto con los indicios. Entonces, el primer elemento que debemos cuidar cuando somos parte de esta investigación es lo que establece el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que establece el 227? La cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es una técnica de investigación que va a fijar las formas en las que debe proceder o los pasos que debe llevar a cabo el especialista para el tratamiento de los indicios. ¿Qué registramos en esa cadena de custodia? Registramos en dónde se encontró el indicio, quién encontró el indicio, de qué manera se levantó el indicio, de qué manera se embaló ese indicio, de qué manera se trasladó y, algo muy importante, a quién se entregó ese indicio. ¿Quiénes son todas las personas que tuvieron contacto con este indicio? ¿Por qué? Porque es la forma de garantizar
que ese indicio no sea manipulado, que al momento de que llegue hasta la audiencia de juicio sea el mismo que se encontró en el lugar de la investigación. Entonces, este es el primer elemento que debemos cuidar en todo el procesamiento de la evidencia. Posteriormente, el artículo 259 establece una prohibición, nos dice: los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos de 3 etapas en el proceso penal acusatorio. Yo puedo tener el dictamen del perito que dice que el fragmento dactilar corresponde al pulgar de la mano derecha del imputado. Después, puedo ofrecerlo como medio de prueba pericial en la etapa intermedia. Puede ser sometido al debate para su admisión y el juez de control dice: sí se admite este medio de prueba. Pero si no se desahoga en la audiencia de juicio, no tiene ningún valor este dictamen pericial. Es decir, si no comparece el perito Javier Solís a la audiencia de juicio, el juez no va a poder darle ningún valor probatorio. Si se dan cuenta, este es el principal cambio que hay en la forma de llevar la prueba al órgano jurisdiccional. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? Y este es el problema o el punto medular de la problemática que hay hoy en día. Los peritos que estaban trabajando en la Procuraduría en el sistema anterior reciben una capacitación y vienen al sistema. Pero ¿qué pasa? El perito que trabajaba en el sistema anterior desahogaba la prueba de manera escrita. Es decir, estaba en su oficina en la Procuraduría, ¿no? Y tenía a lo mejor 2 semanas para hacer un dictamen pericial, ¿no? Muy detallado el dictamen pericial, a lo mejor necesitaba el visto bueno de sus supervisores, era también revisado por sus supervisores, ¿no? Y tenía un visto bueno. Es decir, era un dictamen impecable. Era ofrecido como medio de prueba, se desahogaba el medio de prueba, incluso se podía desahogar sin necesidad de que compareciera el perito ante el órgano jurisdiccional que se encargaría de dictar la sentencia. Y si era citado para la ratificación, se podía hacer algunas preguntas respecto al dictamen. Ojo, se podía. ¿Qué pasa en este nuevo sistema? Ya tenemos un dictamen, ¿no? Ya sabemos que lo cuidó mucho el perito, que tiene un visto bueno, que se pulió perfectamente este dictamen, es un dictamen perfecto. Pero si el perito no llega a la audiencia de juicio y transmite todo lo que está en su dictamen de forma oral, no tiene ningún valor probatorio. ¿Se dan cuenta del cambio? ¿Qué pasa con las capacitaciones? No podemos negar que hubo capacitaciones. Lo que quizá podríamos cuestionar es cuándo se hicieron las capacitaciones y la calidad de esas capacitaciones. ¿Qué fue lo que faltó? ¿O qué fue lo que nos faltó? No yo, porque yo también participé en algunas capacitaciones. Número 1, los programas para la capacitación eran los mismos independientemente del operador jurídico, ¿no? O del operador del sistema de que se trataba. Es decir, nos tocó capacitar policías, peritos, ministerios públicos, defensores, con el mismo programa. Todos los programas estaban diseñados para capacitar o solo ministerios públicos, o solo peritos, o solo policías. Entonces, ¿en qué momento había esta interacción de los puntos que vamos a analizar un poco más adelante, para que el perito le pudiera decir al Ministerio Público: ¿sabes qué? Los límites de mi materia son estos. Lo que puedo concluir yo a través del estudio es esto. O que el policía tuviera contacto con el Ministerio Público para que el Ministerio Público le explicara cuáles son los problemas al momento del control de la legalidad de la detención. Diseñamos todos los cursos de capacitación para que vinieran y recitaran lo que era el proceso penal, cuáles eran las etapas y cuáles eran los principios rectores.
cuando en realidad lo que necesitábamos hacer era desarrollar competencias específicas en cada uno de los operadores jurídicos. Necesitábamos decirle al perito que al momento de que intervenía en este nuevo proceso debía seguir todos los lineamientos que establecen los protocolos de cadena de custodia. Teníamos que explicarle que ese dictamen pulcro que tenía y perfecto no tenía ningún valor hasta que fuera al juicio y lo explicara de principio a fin. Se nos olvidó decir que en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción tercera, establece que las pruebas solamente se producen ante el órgano jurisdiccional que va a resolver a través de una sentencia, es decir, el tribunal de enjuiciamiento. Y lo más importante, el sistema de valoración de la prueba. ¿Cuándo le va a dar valor el tribunal de enjuiciamiento y cuándo no le va a dar valor a ese dictamen pericial? Vamos a analizar cada uno de los elementos. ¿Por qué se le da valor y por qué no se le da valor? Nos dice, solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de estos poderes. Este artículo 402 establece las bases para la producción y para el desahogo de la prueba científica. He señalado como título la gestación de la prueba científica. Vamos a ver desde el momento en que surge cuáles son los requisitos que debe cumplir hasta el momento de su desahogo. Con lo que hemos visto hasta este momento, podemos establecer de manera categórica que el hecho o la probabilidad de que se convierta en una prueba científica no depende de un solo actor dentro del proceso. No depende solamente del perito como en el sistema anterior. En el sistema anterior iba, hacía su dictamen, estaba muy bien su dictamen y se acababa. Se podía convertir en una prueba científica. ¿Qué pasa en este nuevo sistema? Interviene, ya lo vimos, el especialista como tal, ¿no? Puede ser un perito en criminalística que se encarga de la búsqueda y localización de todos los indicios. Interviene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que sienta las bases para la intervención del perito, como a través de una solicitud ministerial. ¿Qué pasa si está viciado desde la base? ¿Qué pasa si la petición es errónea? Seguramente no se va a convertir en una prueba científica. Interviene el perito que hace el dictamen. ¿Y qué creen? También interviene el litigante. Interviene cada uno de ustedes que se va a encargar de desahogar la prueba. ¿Por qué? Porque si ustedes son ministerios públicos, van a tener que ir a una audiencia de juicio donde estará a su cargo interrogar al perito. Se desahogan los medios de prueba, ¿no? El Ministerio Público tiene la certeza de que la sentencia va a ser, se va a declarar culpable a la persona, ¿no? Va a ser de condena. ¿Qué pasa? Llega el fallo y nos dice que es absoluto. Sale el Ministerio Público de la audiencia y lo primero que dice es que ese perito nos falla. ¿Falla el perito? No, fallan todos. Cuando el órgano jurisdiccional decide no darle valor probatorio a una prueba pericial, número uno, es porque el perito no pudo exponer de manera oral todo lo que contenía ese dictamen perfecto, porque ya dijimos que ese dictamen lo hizo de manera escrita en la comodidad de su área de trabajo, ¿no? A lo mejor tiene un visto bueno, hubo un supervisor que lo revisó, pero no pudo transmitir todo lo que contenía ese dictamen. Y número dos, hay una clara deficiencia de parte del Ministerio Público al momento de interrogar y, ojo, reinterrogar. ¿Por qué? Porque él es el encargado de dirigir el interrogatorio, de hacer las preguntas para que el perito diga todo lo que se encuentra en el dictamen. A veces, cuando estamos llevando un asunto, nos referimos a algunos testigos como testigos estrellas.
o ya tenemos un antecedente del perito y decimos, este perito es buenísimo. De nada nos sirve un perito buenísimo, ¿no? Un testigo perfecto, un testigo estrella, si no sabemos llevar la información al órgano jurisdiccional a través de un interrogatorio. Entonces, si se dan cuenta, no nada más por culpa del perito, también por culpa del Ministerio Público, porque nosotros, como expertos del derecho, ¿no? Tenemos la obligación de saber interrogar al perito perfecto y también a aquel perito que tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Ese perito que a lo mejor es su primera vez en una audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar con el perito que está nervioso, tenemos que tratar con el perito que no se acuerda de lo que dice en su dictamen, y tenemos que saber tratar con el perito que es un buenazo, que es un experto en la materia, ¿no? Es el perito que todos quieren. Entonces, si se dan cuenta, no interviene solamente el perito para que se pueda denominar una prueba científica. Entonces, los tres pasos son la petición ministerial, la elaboración del dictamen pericial y el desahogo de la prueba. La petición ministerial, comentábamos hace un momento, es la base para la prueba científica. Tenemos, en primer lugar, delimitar la especialidad de intervención. ¿Qué necesitamos para esto? Abogados, ¿qué necesitamos para que podamos cumplir con este requisito? Limitar la especialidad en la que va a intervenir el perito. ¿Qué necesitamos? Pues tener planteado nuestra teoría del caso. Conocer nuestra teoría del caso. Y además, conocer las materias en las que va a intervenir el perito. Cuando nosotros tomamos procesal penal en la licenciatura, tomamos juicios orales en materia penal. Por ahí hay una materia, me parece que es criminalística, incluso por ahí creo que hay criminología. Los maestros y en general en el aula nos concentramos en el aspecto procesal. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que se admita la prueba? Pero no hablamos, porque no lo contempla el temario, no hablamos de cada una de las especialidades. Hoy traje algo que es oro. Se llama Guía Metodológica de las Especialidades Periciales. ¿Sabían que existía esto? Muchos no sabemos que existe. ¿Por qué? Porque las procuradurías todavía se encargan de que esto se mantenga en secreto. Porque esto puede ser un arma de dos filos. Esto puede ayudar al Ministerio Público, ¿no?, al momento de ofrecer, de solicitar la intervención de un especialista, pero también puede perjudicar al perito al momento en que le estamos preguntando, ¿verdad? Porque nos establece cuáles son los límites de cada una de las áreas periciales y además nos establece paso a paso qué es lo que debe hacer tanto el Ministerio Público como el perito para que este medio genere convicción en el órgano jurisdiccional, porque son los lineamientos de cada una de las especialidades. Entonces, ¿qué necesitamos para cumplir con esto? Una capacitación del Ministerio Público. Les voy a poner un ejemplo. En los delitos sexuales, cuando tiene que intervenir un perito en materia de psicología, tiene que hacer una valoración de la víctima con la finalidad de acreditar si existe una afectación psicológica derivada del hecho que se denuncia, ¿no? ¿Qué pasa si se trata de un paciente psiquiátrico? ¿Podrá el perito en psicología rendir su dictamen? Pero eso no lo sabe el Ministerio Público. ¿Cuántas horas tiene el Ministerio Público cuando hay un detenido? Entonces, imaginen, hace la solicitud ministerial, ¿no? Porque su experiencia le dice que es el perito en materia de psicología el que interviene, porque en el 99% de los casos interviene el perito en materia de psicología, pero en este caso específico no. Entonces, hago la petición al perito, ¿no? El perito a lo mejor ya tiene 3 víctimas que va a evaluar,
y nos toca evaluar a 24 horas después. Y nos va a informar, nos va a decir que no puede llevar a cabo el estudio pericial porque tendrá que ser un perito en materia de ciencia. Entonces, se dan cuenta de la trascendencia de la preparación que debe haber del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene que ser experto en todas las materias, pero al menos tiene que conocer las bases o debería contar con esto, ¿verdad? Porque con esto es muy sencillo, me voy aquí y dice psicología forense, ¿no? Nos dice psicología forense y me voy para revisar cada uno de los elementos que se requieren en este tipo de prueba. ¿Se dan cuenta? Este es de PGR, ¿no? Me lo compartió al diario. El de la Procuraduría de Miseria. O sea, no está ni el de la Procuraduría del Derecho. No están a disposición de los peritos de la institución. Si quieren consultarlo, tienen que ir a Coyoacán, ¿no? Dejar su credencial de perito, se los prestan, lo puedes tomarle foto, lo revisas y te das. Entonces, a ese nivel encontramos todo eso. Cuando esto debería ser público, por ejemplo, en Estados Unidos tienen manuales específicos, no como este, ¿no? Aquí tenemos todas las especialidades. Hay un manual específico para cada materia. Yo tuve oportunidad de revisar uno que tenía que ver con la especialidad en informática. Bueno, era una maravilla. Podían ser perito cualquiera de ustedes. Porque ahí dice, si llega al lugar de la investigación y encuentra una computadora, una laptop, y ya pone, primer supuesto, ¿está apagada? ¿Qué tiene que hacer? Segundo supuesto, ¿está prendida? ¿Qué tiene que hacer? Tercer supuesto, ¿se encuentra compartiendo información o borrándose los archivos? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, si se dan cuenta, creo que tenemos que avanzar en esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando logremos homologar la actuación de los peritos en todas las materias, dígase de las dependencias o particulares, esto va a generar mayor certeza en el órgano jurisdiccional. Entonces, es muy importante conocer la especialidad. Alcances y limitantes en la materia. Esto tiene que ver con este punto y con el siguiente, que es la delimitación o el planteamiento. El Ministerio Público, acuérdense, que es el que dirige la investigación y es el que le va a decir al perito qué es lo que quiere que conteste. Esto es absurdo, esto es verdaderamente absurdo. ¿Por qué? Nuevamente, el Ministerio Público es experto en esa materia. ¿Cómo puede saber qué va a preguntar? No puede saber qué va a preguntar. Les voy a comentar, traigo unos ejemplos para este punto. En materia de psicología, que determine el perito la veracidad de los hechos denunciados. ¿Puede el perito en materia de psicología determinar la veracidad de los hechos denunciados? No. En materia de documentos, de documentoscopía, que determine el perito la antigüedad de las tintas. Hay estudios por ahí, ¿no? En una audiencia que decían, es que está la prueba de carbono 14. ¿Han visto los resultados del carbono 14? Cuando nos dicen, están analizando un fósil, por ejemplo, nos da un rango de 100 años y eso lo vamos a aplicar para los documentos. Aunque hubiera una técnica que nos dijera, sí puede determinar, ¿no?, el día en que esa tinta tocó el papel, no nos sirve para el proceso penal. Imaginen ustedes, firman un pagaré, ¿no? Se salen de la oficina y en ese mismo momento alteran el documento. ¿Se puede o no se puede? Sí. Entonces, ¿qué alcance podría tener este estudio? En materia de dactiloscopía, que determine el perito si el sujeto de estudio empuñó el arma para privar de la vida a Juan Pérez. ¿Qué puede determinar el perito en materia de dactiloscopía? La posición. Si hay una huella, simplemente, y si esa huella corresponde a determinada persona, podemos determinar si fue para matarlo o si fue un cuchillo para cortarlo y morir.
No, ¿verdad? Lo único que establece es si ese indicio que se encontró en ese objeto corresponde o no a la persona. En materia de química, que determine la distancia exacta a la que el agresor accionó el arma. Bueno, hay un estudio en materia de química, ¿no?, que tiene que ver con los residuos, y otro que es balística para determinar si el proyectil salió del arma, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puede intervenir un perito en química. ¿Pero podrá determinar esto? Fíjense la importancia, ¿no? A lo mejor podría establecer un rango, ¿sí? Pero si yo le pido la distancia exacta, ¿qué me va a contestar el perito? No puedo. ¿Y cómo lo va a utilizar la defensa? A su favor. Usted es experto en la materia, sí, usted llevó a cabo un estudio científico, sí, y aún así, usted determinó que no podía determinar la distancia. ¿Qué pasó, abogados? O sea, ya se nos cayó el asunto por hacer mal una pregunta desde este momento. Entonces, por eso necesitamos tener una relación muy estrecha entre el litigante, en este caso el Ministerio Público, que es parte de todo el proceso, y el perito, porque es el perito el que nos va a decir, puedes preguntar esto, puedo contestar esto, esto no lo puedo contestar. Y bueno, así hay miles de ejemplos. Otro en psicología, ¿no?, que decía si podía determinar el grado en que fue afectada la dignidad de la persona. La dignidad, en primer momento, es un concepto jurídico, es un concepto psicológico. Entonces, ¿qué va a decir el perito? No puedo. Y si el tipo penal establece que tiene que afectar la dignidad, ¿qué tenemos? Es un elemento para la defensa, ¿no?, que incluso nos podría llevar a un ejercicio de derecho penal. Pues bueno, vean la importancia de conocer los alcances. Delimitación del estudio. Decimos, el planteamiento del problema lo hace el Ministerio Público. Entonces, este es el punto clave para saber hacia dónde nos direccionamos en la realización del estudio pericial. Elaboración del dictamen. Decíamos, tenemos el momento en el que se solicita y tenemos el momento en el que el perito va a tener que hacer ese dictamen perfecto. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe contener ese dictamen? Acreditación de su pericia, que en verdad es experto en esa materia. Si bien es cierto, la prueba se desahoga de manera oral, hay que recordar que todo tiene una base, y que es ese dictamen pericial. Si yo no pongo aquí que soy experto en todas esas materias, cuando llegue a la audiencia de juicio a decir que tengo 3 maestrías, 2 doctorados y 3 postdoctorados, ¿verdad?, me van a decir, usted rindió un dictamen escrito ante el Ministerio Público, ¿sí? Usted lo ratificó, ¿sí? Usted acreditó los conocimientos en la materia, ¿sí? Usted no señaló que era maestro en esta materia. Entonces, ¿a qué llegamos? A una contradicción. Y es lo único que no queremos en el desahogo de la prueba, que haya contradicciones entre el perito, sea para su acreditación o sea en el fondo de la prueba. El 369 nos dice: los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimento para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que versa la pericial en cuestión esté reglamentado. Este es un punto muy importante y no nada más para la materia penal. Cuando se ve la necesidad de ofrecer una prueba pericial, van a ver que los requisitos es, número 1, que señalen la cédula profesional del especialista en caso de que se encuentre reglamentada, así lo dice. Y en caso de que no se encuentre reglamentada, tendrá que señalar la forma en la que acredita su pericia. ¿En dónde encontramos la reglamentación de las materias periciales? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Por ejemplo, ahora hay licenciatura en criminalística. Entonces, todos los criminalísticas deben tener cédula profesional, ¿sí o no? Pues no.
porque hay una ley, ¿no? Que es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, en el que se establecen en los puntos transitorios cuáles son las materias que necesitan para su ejercicio un título profesional. Entonces van a encontrar que hay un sinfín de materias que no necesitan un título, por ejemplo la evaluación de bienes, por ejemplo los peritos en tránsito terrestre, por ejemplo la materia de grafoscopía y documentoscopía, la materia de dactiloscopía, no necesitan un título. Entonces, ¿cuál sería la forma idónea de acreditar los conocimientos? Constancias de estudios, ¿no? Diplomas, pues hasta estas conferencias, ¿no? Metodología. Ojo, el órgano jurisdiccional va a considerar las conclusiones para el dictado de su sentencia, pero no es lo único que valora. Tiene que valorar que haya un fundamento científico y que se haya llegado a esa determinación aplicando métodos científicos o métodos idóneos, o nos dice procedimientos necesarios para ello. Es decir, que tenga un sustento. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué pasos seguiste? Una pregunta que deben hacerse ustedes cuando llevan a un experto a un proceso es: ¿cualquier otro especialista que aplique este mismo método llegará al mismo resultado? Eso es lo que le va a dar certeza a la materia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos que había resultados presuntivos y resultados confirmativos? Unos orientan y otros son categóricos. Por ejemplo, en materia de genética, ¿qué pasa con los resultados en materia de genética? Son confirmativos, se pueden confirmar. ¿Qué pasa con el que hablábamos de toxicología, ¿no? Donde se analizan las pruebas de sangre? Igual tenemos este tipo de conclusiones. En cambio, en todos los demás, donde hay una interpretación, simplemente van a ser orientativas, son presuntivas, ¿vale? Entonces es muy importante el método, y no solo que lo ponga el perito, porque esto nos pasa mucho. En los dictámenes periciales vemos el método, es un machote, ya vemos el machote con los métodos, pero no conocemos en verdad el método, no podemos explicarlo en una audiencia. Si no podemos hacer esto, no vamos a generar convicción en el órgano jurisdiccional. Marco teórico. Este es un punto muy debatido. Vamos a ir un poco más rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Marco teórico. ¿Para qué sirve un marco teórico? ¿Le servirá al perito? Si el perito ya es experto en la materia. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a retomar la materia de dactiloscopía, ¿no? Hay varios términos, por ejemplo, el pulpejo, la falange distal, dactilograma, tipo fundamental y puntos característicos que nos permiten determinar si corresponde o no corresponde a la muestra. Entonces, cuando no somos expertos en esa materia, ¿qué entendemos? Nada. Debemos de resumen, ¿verdad? Entonces, ¿para quién será el marco teórico? Para el juez, ¿no? Es absurdo pensar que el Ministerio Público es experto en todas las materias y por eso puede hacer los cuestionamientos a los peritos en todas las materias, como pensar que el juez es experto también en todas las materias. Entonces, nosotros debemos llevarle al órgano jurisdiccional esta información que permitan comprender las conclusiones. Esa es una clave para que puedan generar convicción en el órgano jurisdiccional. El desarrollo del estudio. Cuando es un estudio comparativo, tenemos que ilustrar perfectamente cuáles son los puntos de correspondencia que me permitieron determinar que pertenece a determinada persona o a determinada muestra. Esto tiene que estar incluido en el dictamen y más adelante vamos a ver para qué. No es tampoco para el perito, es para generar convicción, para cuando lo lea el juez diga, efectivamente, yo al momento de revisar la exposición y los apoyos visuales del perito, pude constatar que su conclusión es correcta.
Y por último, las conclusiones. Hay un error muy grave en las procuradurías, ¿no? Y lo digo de una manera muy respetuosa. Los dictámenes de las procuradurías, sobre todo en las materias más complejas, sus conclusiones son con un lenguaje muy técnico. A veces no los comprendemos. O también, ¿qué encontramos? Un dictamen de 3 hojas, ¿no? Por ejemplo, los de psicología. Hay una entrevista, ¿no? Y van analizando punto por punto, hacen el análisis de los resultados, y después, cuando viene la conclusión, es lo mismo que encontré arriba. ¿De veras? Lo copian y lo pegan. ¿Eso es una conclusión? No. Una conclusión debe ser certera, debe ser concreta y debe tener relación con todo el estudio. Entonces, no puede ser lo mismo mi estudio que mis conclusiones. Hablemos ahora del desahogo de la prueba, para finalizar nuestra sesión. Vamos a tener que ir rápido, también puedo poner el correo electrónico. Si tienen alguna duda, vamos a comentarlo. Quiero platicarles que esto es parte de otro proyecto, ¿no? Lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo este semestre porque no tenía el tiempo para venir más temprano, pero esperemos que se pueda implementar para el siguiente semestre, que es analizar algunas de las materias específicas, sobre todo para poder ayudar en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en materia de psicología, cuáles son los alcances que puede terminar en materia de la filosofía, ¿no? Pues bueno, esta es la parte inicial y después esperamos que podamos tener el espacio nuevamente para hablar de algunas materias en específico y traer especialistas que nos pueden ilustrar al respecto. La parte final es el desahogo de la prueba. Decíamos que no solo interviene el perito, interviene el Ministerio Público. Y aquí interviene el Ministerio Público que comparece en la audiencia del juicio para interrogar. No podemos llegar a la audiencia, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, por falta de tiempo para los ministerios públicos, preparar correctamente su audiencia, conocer de principio a fin el dictamen, porque es la única manera en la que yo voy a poder formular mi interrogatorio. Preparación del testigo. Ojo, eso no quiere decir aleccionamiento del testigo. Muchas veces el perito no ha ido a una audiencia de juicio, sobre todo en estos momentos, ¿no? Aún hay peritos que no han ido a una sola audiencia de juicio. ¿Qué le voy a explicarle al perito? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? ¿Cómo se va a desahogar la prueba? Que hay un interrogatorio que hace el operante y hay un contrainterrogatorio que hace el contrario. Que las preguntas sugestivas que hace el contrario en el contrainterrogatorio son preguntas que simplemente se contestan con sí o no. Mientras que al momento que yo hago un interrogatorio como oferente, él tendrá que decir todo lo que le venga a la mente para tratar de reproducir esto que señaló en el dictamen. Dominio de la técnica para interrogar. Es lamentable que desde la implementación, ¿no?, del proceso, que vimos que fue en algunos estados se dio con anterioridad a la Ciudad de México, aún no se conozcan las técnicas. Entonces, bueno, acérquense, aquí en la institución también damos algunos talleres de técnicas de litigación o en cualquier otra institución, porque debemos conocer la forma de interrogar y de contrainterrogar. Por eso se nos dan los testigos. No sé si han visto por ahí en internet que se hicieron virales algunos contrainterrogatorios de peritos, ¿no? Donde decían los comentarios que los leía y me daba mucha risa porque decían, le dio una paliza al perito, ¿no? Es psicólogo. Seguramente lo vio. Que le dio una paliza al perito. Y en realidad, ya cuando conocemos esto, lo vemos y decimos, pobre litigante. O sea, falló al primer elemento del contrainterrogatorio, ¿no? Hay que elegir nuestras batallas. O sea, no te vas a aventar una hora en que si es un diploma o es una constancia, ¿no?, cuando tenemos una cuestión totalmente de fondo. Eso no va a trascender en el órgano jurisdiccional. Lo que va a decir el juez en ese momento es, independientemente si es una constancia, si es un diploma, yo lo que tengo aquí es un perito que estudia esta materia, que es conocedor de la materia. Entonces, ya superamos la parte de la acreditación y tenemos que ir al fondo. Entonces, para que no ocurra esto, para que no tengan esta opinión respecto a lo que ven en internet,
deben tomar cursos especializados en las técnicas de investigación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplo ese video, donde entra un interrogatorio que hasta le hagan al perito que conteste sí o no, bla, bla, bla. Cuando todo se podía resolver en un reinterrogatorio. Lo único que nos deja ver ese video es que no hubo una preparación del testigo, no le explicamos que eso podía ocurrir en un contrainterrogatorio y que después yo tengo la oportunidad de preguntarle por qué dijo que era un diploma o por qué dijo que era una constancia. Entonces le vamos a dar la oportunidad al perito que corrija, que era precisamente lo que quería hacer y por eso lo regañaban en esa audiencia. Entonces, bueno, es intrascendente lo que hay en ese video y para eso debemos conocer la técnica. Y por último, el dominio de las técnicas de reconocimiento e incorporación de las pruebas materiales. Cuando se relacionan con el perito, ¿no? Con esa pericial que estamos desahogando, es el momento preciso para incorporar pruebas materiales. Cuando no tenemos conocimiento de cómo se hace, termina en un intento fallido de incorporación de prueba. El Ministerio Público no puede incorporar el medio de prueba y por lo tanto no lo puede valorar el órgano jurisdiccional porque no sabemos cuáles son los pasos que debe seguir para incorporar ese medio de prueba. Y por último, conocer qué debe hacer el experto en la audiencia de juicio. Ya decíamos que hay una participación de parte del Ministerio Público, pero también hay participación del perito. Por absurdo que parezca este primer punto, conocer el dictamen es el principal para el desahogo de las pruebas judiciales. ¿Cuántos dictámenes creen que lleva a cabo un perito especialista en psicología en un mes? En la sexta, por ejemplo, en el búnker. A lo mejor lleva 20, 30 dictámenes, pues es probable que no se acuerde del contenido de su dictamen. Por eso debe haber una preparación del testigo, en este caso del perito, ¿no? Nos vamos a comunicar con el perito, le vamos a decir que va a ir a una audiencia de juicio y le vamos a señalar cuál es el caso en el que intervino y que se va a desahogar en esa audiencia para que pueda estudiarlo, ¿verdad? Y pueda exponerlo. Explicar la metodología, decíamos, ya lo tenemos en el dictamen escrito, pero ahora tenemos que ir al desahogo de la prueba oral, donde va a tener que reflejar ante el órgano jurisdiccional que en verdad conoce la metodología, que en verdad siguió cada uno de esos pasos. Y decíamos, un marco teórico, va a tener que exponer ese marco teórico para que el órgano jurisdiccional pueda entender todos los términos científicos que ha utilizado y cómo es que pudo llegar a esas conclusiones. Y el último punto que hablábamos hace un momento, que era tener conclusiones claras, tener conclusiones concretas y que resuman todo lo que ocurrió en la audiencia de juicio. Hay otro punto por aquí que ya me pareció, que tiene que ver con los materiales de apoyo. El perito, por ejemplo, a lo mejor en psicología no necesita ningún apoyo visual, pero por ejemplo, en este que decíamos de dactiloscopía, en este que decíamos de criminalística, ¿no? O en el dictamen que se haga en estudio de firmas, se llevó a cabo un estudio comparativo, donde innegablemente el perito va a tener que utilizar un apoyo visual para decirle, mire, estas son las características que resultaron concordantes y lo que nos permitió determinar que efectivamente corresponde por su ejecución al puño y letra de determinada persona. Y la conclusión, ¿no? Decíamos, la prueba científica en realidad va a ser el conocimiento que llevamos al órgano jurisdiccional y que va a servir para que pueda dictar una sentencia, para que el órgano jurisdiccional le pueda dar ese valor al momento de dictar sentencia. Tiene que cumplir estos requisitos, que sea lícita. ¿Cómo lo conseguimos? Observando las técnicas de investigación y que no se vulneren derechos fundamentales en la producción y en la práctica de estos estudios. Acreditación del experto. Debe, en la audiencia de juicio, exponer al órgano jurisdiccional por qué es experto en esa materia y cómo lo acredita. En caso de que se encuentre reglamentada, tendrá que señalar cuál es su cédula profesional o el título que ostenta. Cumpla con las técnicas de investigación exigidas por la ley procesal. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a veces las periciales se caen, ¿no? Dejan de tener valor porque no se observaron, por ejemplo, los pasos de la cadena de custodia. Es muy importante la cadena de custodia. Y fíjense que a pesar de que es tan importante, en la Procuraduría me parece que no le han dado el valor
el valor que en realidad tiene. Por ejemplo, en estas pruebas de materia de psicología, les hablo tanto de psicología porque me parece un muy buen ejemplo, además porque ahora tenemos algunos asuntos por ahí interesantes. No hay cadena de custodia. Por ejemplo, hay una entrevista. Esa entrevista, ¿cómo se registra esa entrevista? ¿No? Que es lo que precisamente estamos analizando en este momento. ¿Cómo yo puedo tener certeza de que en verdad dijo eso el testigo? Nos dicen los peritos, es que la entrevista es una prueba. Y si es una prueba, ¿cómo se encuentra registrada? Bueno, en el Estado de México y aquí en el país también, cuando el imputado va a rendir declaración, a fuerzas forzosamente, en el plazo de 48 horas, debe de estar el abogado defensor. O sea, pero primeramente el defensor debe de asesorarlo antes de que presente a rendir su declaración. O sea, eso es en el sistema. O sea, sí, pero esto no tiene que ver con la prueba, o sea, ya tiene que ver con la intervención en psicología. Yo decía, cuando hay no hay entrevista ante el Ministerio Público, cuando hay una entrevista entre el psicólogo y la víctima, ¿no? Donde hace una serie de preguntas y después hace la valoración para poder emitir su conclusión. por videograbación. Así es, debería ser así, debería haber una videograbación que no la haga. Las conclusiones tengan un fundamento científico, ¿no? No quiere decir que el perito, por ser experto, pueda hacer ciencia, ¿no? Los resultados del perito tienen valor porque tienen un sustento científico. Y lo más importante, que no vayan en contra de normas generales de la experiencia, hechos notorios, reglas de la lógica o que sean contradictorias o inverosímiles. Si cumplimos con todos estos, tengan por seguro que todos los asuntos en los que ustedes intervengan como litigantes podrán producir lo que se llama una aprobación. Muchas gracias a todos. Bueno, estas de las circunstancias del tiempo, vamos a dar por finalizada esta conferencia, no sin antes, a nombre de nuestro señor director, el doctor Ramón Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Pablo Razo Vázquez, queremos agradecer inmensamente al maestro José Orluz Canacasco Coronel, el que nos haya impartido esta conferencia. Y le vamos a entregar un reconocimiento, se lo voy a leer para que lo conozcan. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al licenciado José Orluz Canacasco Coronel por su destacada participación como ponente en la conferencia La prueba científica en el proceso penal acusatorio, disertada el 7 de octubre de 2017 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por Migrar Salvadoral Institución Universitaria de Ciudad de México, octubre de 2017, y al final firma nuestro señor director, el doctor Ramón Contreras Bustamante. Muchas felicidades.